Soy Adolfo Alvarado Belloso en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza periódicamente como acto de extensión universitaria de la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas ha egresado nuestro invitado de hoy de Venezuela, desde Venezuela, Jorge González Carvajal, magíster en Derecho Procesal, y al tiempo que esto se publique, ya doctor en Derecho, ambos títulos por la Universidad Nacional de Rosario. Jorge es profesor en la Universidad Central de Caracas, de Venezuela, en Caracas, y en la Universidad Católica Andrés Bello. Es abogado litigante. Y en lo que a mí respecta, con mi agradecimiento, me ha realizado para Venezuela este libro que son las lecciones de Derecho Procesal Civil, que él lo hizo para, respecto el libro mío, Sistema Procesal de Garantía de la Libertad, que lo hizo para Venezuela. Gracias, Jorge, nuevamente por esto. Bienvenido hoy a este conversatorio. Esta es tu casa, esta es la maestría, cuyas aulas pasaste durante 2 años, y te convoco hoy porque quiero que hablemos del tema de tu tesis. Tu tesis magisterial versó sobre la valoración de la conducta de las partes en el proceso. Es un tema para mí muy importante porque se ha puesto de moda en los últimos años, particularmente desde que los códigos procesales de América Latina, el Código General del Proceso del Uruguay, Código Modelo del Instituto Iberoamericano, Código General del Proceso de Colombia, y en la Argentina está por entrar, se han alejado de la norma constitucional de que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, y entonces empiezan a poner en tela de juicio las negativas y a ver si uno se defiende mucho. Por eso el juez, al momento de sentenciar, valorando lo que hizo la parte en ejercicio de un derecho constitucional, resulta que termina perjudicándolo porque el juez se convence de su sinrazón. Me gustaría que filosofáramos sobre el tema. Te pido que me lo presentes al tema, que me lo expliques. Estamos ante una audiencia que no todos entienden de qué estamos hablando, porque esto es una cosa pública. Entonces, con el sentido más docente que puedas hacerlo, quiero que comiences a explicar el tema. Jorge, bienvenido. Te escucho con toda atención. Gracias, maestro. Bueno, encantado de estar nuevamente compartiendo con ustedes, esta vez por las situaciones que todos sabemos y conocemos, pues a través de esta plataforma, pero igualmente contento por la invitación. Sí, el tema, pues es un tema bastante interesante, apasionante, que en realidad es el resultado de una experiencia personal. Digamos que quien les habla, pues primero trabajó en tribunales como asistente de un juez y vio muchísimos casos desde la perspectiva de los tribunales, y luego como abogado el delicado oficio pues de equilibrar una actuación honesta y sin renunciar a lo que es el imperativo de defensa que todo abogado debe, ¿no? Y bueno, en ese entonces me encuentro con la maestría en Derecho Procesal que dirige usted en la Universidad Nacional de Rosario, y el tema ya estaba rondando en mi cabeza y comencé a desarrollarlo. Y efectivamente, pues creo que es un capítulo, la valoración de la conducta de las partes del proceso, de un tema mucho más general, que es el tema relativo a la llamada buena fe procesal o el abuso del proceso, ¿no? Un capítulo, uno de los más importantes por las consecuencias jurídicas, y esto para los no iniciados en la materia, bueno, ¿qué es la valoración judicial de la conducta de las partes? ¿Y qué es la valoración, en definitiva, de la conducta de las partes en el proceso? Es un poder general que se le otorga, que le otorgan las normas a los jueces e incluso a los árbitros para pues sacar conclusiones o elementos de convicción
de ese comportamiento que se manifieste dentro del proceso. Y así, a través de, digamos, el comportamiento de las partes, decir si una parte tiene razón, si una parte, si una prueba tiene cierta eficacia o no tiene cierta eficacia, de manera que en conclusión, la suerte del proceso, la suerte de un debate puede depender de la valoración que haga un juzgador de la conducta de las partes. Y hago un paréntesis, digo que también ocurre en materia arbitral porque me he encontrado luego con reglamentos de instituciones arbitrales importantes que administran arbitrajes internacionales donde esta norma existe. Es decir, donde se dice que la falta de colaboración de una de las partes en la realización de alguna prueba puede significar la confirmación de, digamos, alguna afirmación que haga la parte contraria. Entonces, ¿en qué reglamento has visto eso, Jorge? Bueno, en el reglamento, en varios reglamentos, pero el reglamento donde aparece más claro es en el reglamento de la Asociación Americana de Arbitraje de Estados Unidos de Norteamérica, digamos, la oficina que se encarga de administrar los arbitrajes internacionales, la ICDR. Y bueno, es muy, muy peligroso, importante también que existan este tipo de normas. Naturalmente los abogados, en su oportunidad nos de normas, va a ser un proceso donde las partes van a estar, y sus abogados por supuesto, van a estar atemorizadas de ejercer la defensa como lo harían si no existieran este tipo de normas. Y para dar contexto digamos, al tema, es bueno mencionar que esto no es una casualidad, sino que es una tendencia que se generó, yo diría, o me atrevería a decir, que a mediados del siglo pasado, ¿no? Como usted, bueno, sabe mejor que yo, y lo saben también los maestrandos y quienes siguen la escuela de Rosario, pues el Código de Procedimiento Civil italiano tuvo una tremenda influencia en la codificación procesal en América Latina. Y una norma del Código de Procedimiento Civil italiano expresamente consiente al juez valorar la conducta de las partes, que es el artículo 116, ¿no? Entonces, a partir de esa norma, se ve paulatinamente cómo va siendo reproducida, palabras más, palabras menos, en los diferentes códigos de la región. Como usted lo mencionó, los más recientes, pues el Código de Brasil trae expresamente el Código General del Proceso, en Uruguay también está, en Perú también está, por supuesto que en Venezuela la tenemos, en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Afortunadamente no está en el Código de Procedimiento Civil, lo que no ha sido óbice para que la doctrina argumente a favor de su incorporación sobre la base de, digamos, el principio de lealtad y probidad, y por supuesto en otros países sigue incorporándose, en las reformas y en las discusiones, sigue incorporándose propuestas sobre esta norma. Entonces, digamos. Oye, Jorge, te interrumpo. Más allá del correlato natural que existe entre el Código Italiano del 40 y las leyes procesales inquisitoriales de América Latina que le tributan, vos sabés que el procesalismo actual, contemporáneo en América Latina, cree que la posmodernidad es el código prusiano de 1895, le hacen elogios en demasía a Klein, ¿no es cierto? Pero hay una cosa que no se dice, y la colijo a partir de que me estás diciendo de que en el arbitraje de la Asociación Americana también hacen eso, cosa que no sería razonable. Pero las circunstancias son diferentes, porque los americanos no están tributando al Código Italiano del 40, que era fascista, pero sí tributan a su constitución, de la cual toda América Latina se abrió en el movimiento constitucionalista del principio del siglo XIX. Fíjate, la quinta enmienda, repetida en la 14ª, establece que nadie puede ser obligado a declarar en contra de sí mismo como en una causa penal.
Ese es el tenor, el alcance de la no declarar en contra de sí mismo en Estados Unidos. Pero en lo civil sí está permitido. Por tanto, en lo penal, vos no podés sentarlo al imputado en el banquillo de los acusados para que declare. Si él declara y quiere hacerlo porque es un derecho, lo hará, pero renunciando a sus derechos, y por tanto podrá prestar a juramento, será interrogado como si fuera testigo en causa propia, y si miente será puesto preso por falso testimonio. Pero no nosotros, porque en América Latina, no me vas a decir vos cómo funciona la Constitución en Venezuela, en la Argentina por lo pronto no. Nuestro constituyente, cuando leyó esa cláusula y la copió, le quitó la frase en causa penal. En la Argentina nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, punto. Por lo tanto, ni en lo civil ni en lo penal. Dígame, en lo penal y en lo no penal, de donde resultaría que la absolución de posiciones, que es la confesión provocada, sería inconstitucional. En tanto, el silencio te llevaría a tener por confeso a alguien, ¿no? Por tanto, yo puedo asociar lo que está diciendo la Asociación Americana de Arbitraje con ese problema, pero que no es el nuestro. A mí no se me ocurriría un árbitro en la Argentina o en América Latina que está diciendo una cosa de esas. Pero como estás diciendo, sí, en los códigos, en la actualidad, están tributando no a aquello, sino al fascismo del año 40, a tal punto que en la Argentina tenemos desde el gobierno anterior, nos dejó unos ímpetus feroces de reformas procesales, y hay una comisión que se llama Justicia 2020, que hace que el juez interrogue a las partes directa, personal e inicialmente. Y si la parte le miente, va a sacarle conclusiones contrarias a su interés, ¿no? Es decir, estamos desconociendo abiertamente la Constitución Nacional, que no es la de los Estados Unidos, es la nuestra. Así que me has puesto bien el mensaje. Esto no se dice nunca, así que aproveché tu frase para echarlo yo en tu conversación. Te interrumpí. Te sigo escuchando, por favor. Sí. Y bueno, en realidad el peligro está en que el debate, la suerte dependa de lo que piense o la conclusión que saque un juez del comportamiento o de la respuesta o del silencio de una parte sin ningún control. Hay un dato importante también en este digamos, recorrido sobre los posibles orígenes de esta norma, y está que en un escrito de Piero Calamandrei, librito de las buenas relaciones entre los jueces y abogados, Calamandrei pues hace un debate entre dos jueces, dos abogados, un filósofo y un profesor, y ahí están discutiendo sobre la reforma del nuevo código, y discuten sobre el tema, sobre la inclusión de esta norma, y básicamente pues todos, incluso los abogados pesimistas y los abogados optimistas, están de acuerdo en criticarla. Y esto pues es un mensaje claro de que en ese momento pues la inclusión de una norma del género es muy peligrosa, y ha sido muy peligrosa. Como decía, pues en Venezuela no está previsto en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, en el año 2014 se adelantó un proyecto de reforma del Código de Procedimiento Civil por el Tribunal Supremo de Justicia, donde, por supuesto, se incluía una norma del género, que es el artículo 494. Afortunadamente, pues ese proyecto no pasó de ser eso, pero queda, digamos, como antecedente a una posible reforma o una inclusión. Esperemos que no suceda. En materia laboral, si existe una norma que expresamente da tremendos poderes al juez laboral, entre ellos, pues también ocurre, como está ocurriendo en Argentina, que puede interrogar libremente a las partes de oficio y puede extraer elementos de convicción de la conducta de las partes. Otra cosa que es importante mencionar cuando se habla de estas normas es que por lo general la doctrina que la prohija, que la promueve, pues tiende a confundir
conceptos básicos de la ciencia procesal, como es el concepto de carga, obligación y deber procesales. ¿Esto por qué? Porque muchas de estas normas, por ejemplo, en el caso venezolano, y en América Latina también he visto que ocurre, existen las normas sobre exhibición documental, o acceso a lugares donde no se permita, una de las partes niegue el acceso, pues da la posibilidad de generar en cabeza de la contraparte que se niega a colaborar materialmente con la prueba, a que, digamos, extraiga conclusiones sobre esa prueba. Y en estos casos, pues estamos viendo la aplicación de esta valoración, sin embargo, la estamos viendo sobre la base de un concepto, que es el concepto de carga procesal, ¿no? Lo que técnicamente se entiende como carga, un imperativo del propio interés, que es generado desde el juez hacia las partes, y no propiamente de un deber. Entonces, sobre la base de estas normas se dice y se generaliza que todas aquellas conductas de las partes son, digamos, cargas genéricas, y se confunde con lo que es un deber. Y con ello, a su vez, no solo digamos, va en contra de lo que hemos mencionado, es decir, de la prohibición de declarar contra sí mismo, sino de la prohibición que existe en nuestras constituciones, pues de crear sanciones sobre la base de normas en blanco. Me explico mejor. Cuando yo, como juez, genero sobre la base de un supuesto deber genérico de colaboración, un imperativo de colaborar sin que exista una norma expresa que lo consienta, estoy creando o estoy generando una norma, ¿sí? Y si la consecuencia jurídica es una sanción en contra de la parte que no colabora, estoy generando pues una sanción. Entonces, básicamente estoy creando una sanción. Y si creo una sanción, estoy violando el principio de legalidad. Entonces, esto pocas veces se ve y se justifica con un supuesto concepto de carga genérica de colaboración. Esto de carga genérica no existe. La carga es un concepto técnico que si existe, pues la carga está diseñada en el código o en los códigos de una manera específica y no puede ser creada pues caso por caso. Jorge, para que nos entendamos, para que la gente pueda entender, el juez no puede crear una sanción y sería legítima porque violaría no la pena sin el eje. Exactamente. ¿Verdad? Él no podría legislar una sanción. Pero me gustaría que, porque esto llega indiscriminadamente a mucha gente que no conoce los temas técnicos, ¿qué son los deberes, los imperativos, deberes, obligaciones y cargas? Un rápido paneo sobre eso para que nos entendamos de qué estamos hablando. ¿Por qué es una carga y no un deber? ¿Me lo puedes explicar? Sí, cómo no. Bueno, creo que vamos a comenzar por las obligaciones, que es el concepto que todos manejamos con mayor frecuencia. Es decir, en una obligación existe una relación entre un sujeto que se llama acreedor y otro sujeto que se llama deudor, donde este último pues debe una prestación a el acreedor, ¿no? Esta es la relación obligacional. Yo le debo dinero a usted desde la última vez que fui a Rosario, usted como mi acreedor tiene derecho a exigirme y puede demandarme en tribunales. Y si yo no quiero pagar, pues usted puede, a través después de un proceso, pues ejecutar mis bienes y cobrar su deuda. Este es, digamos, una obligación. O sea que de la esencia es la constricción. Yo puedo constreñir el cumplimiento de la prestación. Yo te tomo de la mano, te quito el lápiz o el reloj y lo pongo a la venta y me cobro el dinero del producido de esa venta. Por tanto, la palabra obligación está junto con la palabra constreñir, constricción, hacer fuerza sobre las cosas o las personas para poder percibir. Esa es la obligación. ¿Qué es el deber? Exacto. Cuando hablamos de deber, nosotros vemos, digamos que no vemos a un sujeto como un acreedor, ¿no? Sino vemos un llamado bien general que se debe, o que el ordenamiento jurídico procura satisfacer. Entonces, en estos casos, pues no existe un acreedor que nos pueda exigir un determinado cumplimiento,
pero sí existe una posible consecuencia jurídica al incumplimiento de ese deber. Por ejemplo, una sanción, una multa. Si yo no cumplo el deber de pagar los impuestos acá en Venezuela, pues puedo ser sancionado. Ahora, que ese deber luego se convierte en una obligación a los fines de que el fisco lo recaude, es otra cosa, es otro tema. Pero en principio ahí lo que hay es un deber de Está bien, para ver, contribuir. más fácil, en el proceso el juez tiene el deber de sentenciar. Y eso es un Exacto, deber que no es constreñible, no le puede hacer chas al juez para que falle. Por tanto, el incumplimiento del deber no se constriñe, se sanciona. Si las partes exactamente. deben portarse bien y se portan mal, las sancionamos. Me gusta más el ejemplo, ¿no? El del juez. El juez tiene Exacto. el deber de ser imparcial. Y si no lo es, lo sanciono. De fallar. Si no falla, lo sanciono. Por tanto, hasta ahora tengo obligación, constricción, deber, sanción, carga. Y luego tenemos la carga que, bueno, es definida como imperativo del propio interés desde Goldschmidt y bueno, ese concepto se ha quedado entre nosotros y básicamente se diferencia de la obligación y la carga en que tampoco existe una, digamos, como en la obligación, un sujeto que pueda constreñirla, ni tampoco existe una sanción en el sentido del deber, pero sí existe una consecuencia jurídica que puede evitar la persona, digamos, que está o que tiene la carga, si no levanta la carga. Y bueno, creo que la carga de Es decir, argumentación, la carga, si yo no la cumplo, pierdo una chance, una posición, una situación, pierdo una oportunidad. El que exacto, no me constriñe nadie, no me sancionan, pero pierdo una oportunidad. Si no exactamente. contesto, alguna consecuencia tendrá. Si no apruebo, alguna consecuencia tendrá. Si no apelo, alguna consecuencia tendrá. Carga, ni deberes ni obligaciones. Bueno, en este cuadro, estamos hablando que portarse bien, ¿qué sería? Bueno, portarse bien se ha dibujado en los últimos tiempos como un deber, ¿sí? Pero es un deber, nuevamente, general, no particularizado, sin un supuesto de hecho específico, sino que los jueces pueden crear el supuesto de hecho específico y por lo tanto pueden crear también muchas veces la sanción. Entonces, es un deber, pero la pregunta es, ¿un deber de qué? O las partes y sus abogados muchas veces desconocen qué significa ese deber de comportarse bien, porque no existe una descripción analítica de los supuestos de hechos en las legislaciones. Entonces se está manejando como un deber genérico cuyas sanciones pueden ser creadas caso por caso, ¿no? En vez, como mencionaba, de tratar supuestos o problemas específicos, como por ejemplo el acceso a la prueba. Si una parte no tiene acceso a unos documentos, puede pedir su exhibición. Y en ese caso servirse no del concepto deber, sino del concepto carga. Y esto sobre la base de una norma que lo autoriza. Una norma, digamos, que ha sido diseñada específicamente para eso, sobre la base de la imposibilidad de acceder a la prueba. Por supuesto que hay discusiones sobre si estas normas son constitucionales, son legítimas o no, pero digamos que sobre lo que no tengo ninguna duda es que establecer normas generales que permitan a los jueces extraer elementos de convicción por la conducta de las partes sobre la base de un deber general de moralidad, colaboración, lealtad, digamos, es inconstitucional, es ilegítimo. Además, es poco razonable, además, porque digamos que nosotros como abogados tenemos el deber frente al Estado y la obligación frente a nuestros clientes de defenderlos. Y estas normas van dirigidas a las partes, pero en realidad quienes las deben ejecutar son los abogados, lo que es paradójico. ¿Por qué? Bueno, porque me dicen que colabore y quien debe hacerlo es el abogado, pero además hay normas penales que establecen un delito que se llama prevaricato o prevaricación, según el cual si yo colaboro con mi contraparte, voy preso, en pocas palabras. Entonces, no tiene sentido, es poco práctico y deja al abogado pues en una minusvalía profesional tremenda.
Oye, pero a ver, esto has nombrado la palabra colaboración, que está también en boga, aceptado expresamente en el Código brasileño, donde se ve el proceso como un acto cooperativo colaboracionista, ¿no? Es decir, lo que quieren acá es que el demandado lo ayude al actor a ganarle el pleito para que le pague. Yo pregunto, ¿no es más fácil que le pague lo que le está reclamando que ayudarlo a que le gane el pleito para que el juez ordene que le pague? Es una Claro. estupidez, ¿no? Es una estupidez en sí misma. Pero además son partes antagónicas. El proceso no es Jorge González y Adolfo Alvarado tomarnos de la mano, cantando el arroz con leche, paseando por el bosque, buscando la verdad. No es eso, es Alvarado contra González, González contra Alvarado. Uno quiere cobrar, otro no quiere pagar. Por tanto, es lucha. La palabra que los emplea no es Alvarado y, sino Alvarado versus, Alvarado contra. Entonces, en la lucha es inevitable que yo no pueda ayudarle a mi contradictor. Me va a noquear. Es una estupidez en sí misma, ¿no? A mí ya a esta altura de la vida me molesta y me tomen por estúpido. Pero sostener esto es no entender el problema del que estamos hablando. El proceso es un sustituto de la fuerza. Se ha inventado en el mundo para pacificar a los pueblos y hacer que en lugar de pegarte o de matarte, yo vaya a litigar, a discutir ante un tercero, argumentativamente, frente a uno para convencerlo, y si no me arreglo contigo en el medio de la discusión, que el juez condena al deudor a pagar, ¿no? Pero decir que acá hay un protagonista y un antagonista. La palabra agón es lucha en griego. En esta lucha, colaboración con el que me estoy luchando, me parece una tontería, ¿no? Pero además, en estos términos, si la ley define qué es portarse bien, el imputado penal tendría que decir que mató. Y el deudor civil tiene que decir que debo. Es decir, en lugar de generar un proceso con la carga de probar la existencia de la deuda, hacemos que el demandado reconozca literalmente que debe. Sí, moralmente sería muy bueno, pero jurídicamente está en contra de lo que dice la Constitución, que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo. Me parece obvio esto, ¿no? Y vos lo viste así porque esa fue tu tesis. Oye, Jorge, a ver, todo esto de la colaboración, etcétera, ¿qué pasa en la justicia venezolana? En la justicia venezolana podemos identificar un caso claro, que es el caso de la justicia laboral, donde los jueces pues tienen una norma específica que está prevista en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y sobre la base de esa norma pues se ha creado jurisprudencia para la aplicación de la valoración de la conducta de las partes en el proceso. Y la premisa de la aplicación de esta norma es fundamentalmente el deber de colaboración, ¿no? Y muchas veces confundiéndolo con la carga, de manera que hay una paulatina sustitución del concepto de carga en materia procesal por este concepto de deber, lo cual es pues una cuestión totalmente asistemática, de manera que existe una, digamos, incoherencia total del sistema, o de estos sistemas, por ejemplo, el laboral, porque sustituye el concepto de carga con el concepto de deber. Es decir, como decía usted, como mencionaba, existe una suerte de modelo procesal colaboracionista donde se pretende sustituir el concepto de carga, que ha sido el eje, o es el eje del debate, o del concepto proceso, por el concepto de deber. Y este deber de colaboración pues está haciendo o causando esta modificación contraria al debido proceso, a mi modo de ver. Oye, ¿y en lo civil qué pasa? Bueno, en lo civil los jueces han sido más conservadores y no he visto una aplicación de este tipo de normas, por fortuna. Puede ocurrir pues que exista, y sin embargo se han visto sentencias, de la Sala de Casación Civil donde se hace un estudio de estas normas sobre buena fe procesal, pero yo creo que es más un discurso que una propia aplicación
de estas normas de manera de crear jurisprudencia o precedente. Así que por los momentos creo yo que está a salvo la justicia civil desde este punto de vista. ¿Y en lo penal qué pasa? Bueno, en lo penal es muy complicado, el proceso penal en Venezuela es muy complicado en el entendido de que es un submundo y hay una norma en el Código Orgánico Procesal Penal que establece precisamente deberes de colaboración, ¿no? Que es el artículo 105 del Código Orgánico Procesal Penal. Sin embargo, parece que es un deber de colaboración del reo para con el fiscal del Ministerio Público y no caso contrario, es decir, del fiscal del Ministerio Público con el reo, cuestión que es totalmente, digamos, absurda, tomando en cuenta pues que constitucionalmente el estado de inocencia está garantizado, pero también creo que por fortuna no existe, al menos normativamente, una norma que permita a los jueces sacar elementos de convicción de la conducta del reo. Pero no extraña, o no me extrañaría que existan... Totalmente absurdo, ¿no? Sí. Oye, a mí estas cosas me duelen mucho porque Venezuela tuvo glorias jurídicas en América Latina, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlo y de gozar de la amistad de don Luis Loreto, como Payet, como Alberto Baumeister, como Cora Farías. Pero esa gente la veo desaparecer, no estoy viendo que haya, salvo vos que estás en pleno crecimiento venezolano, no veo que haya figuras que estén trascendiendo hacia un derecho procesal libertario. Así que dejen de tributarle desde la República de Venezuela al mejor estilo fascista italiano o nazi alemán, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué desapareció el procesalismo serio en Venezuela? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con el sistema político que nos ha tocado vivir desde hace ya 20 años y, digamos, básicamente por el autoritarismo y el arrinconamiento de las libertades en Venezuela ha llevado a la academia, a las universidades, pues a tener un rol no menos importante, pero menos visible, ¿no? El rol sigue siendo importante porque todos, a quienes usted mencionó, que siguen con vida y trabajando, pues siguen luchando desde sus trincheras, pero quizá han sido minimizados por la situación política, por también puede ser el temor que existe, pues hablar, porque existe evidentemente temor a hablar libremente cuando estamos hablando de un gobierno autoritario, y muchos otros se han dedicado sencillamente a trabajar, ¿no? Y a convivir con esta situación. Yo le puedo dar un dato, y es que un profesor universitario en Venezuela, en la Universidad Central de Venezuela, la más importante, tiene un sueldo mensual de $7. Esto, pues, imagino que quien escuche esto, que esté en otro país y que viva de la academia, pues dirá, bueno, entonces es prácticamente un apostolado, pues quien sigue siendo profesor en Venezuela es un lugar de resistencia, es un lugar donde el profesor pues está dando algo para que no se apague una luz y no se cierre una ventana para las futuras generaciones que la tienen muy difícil, más ahora con esta pandemia, donde muchas universidades no han ni siquiera abierto, pues, de manera digital por los problemas que todos ustedes se han dado cuenta que tenemos acá en Venezuela para siquiera hacer una transmisión por Zoom. Si tenemos una internet muy mala, lamentablemente, hemos tenido que interrumpir esta charla varias veces porque se tilda la imagen y el sonido desaparece o hace una reverberación. Así que, Jorge, bueno, ya con esta charla me doy por contento
Feliz de haberte encontrado en este conversatorio. Soy el primer venezolano que estoy entrevistando en estas tardes. Te agradezco tu presencia. Te dejo un minuto más para que te despidas con algún pensamiento de buena voluntad para la gente de América que nos está escuchando. Bueno, yo invitaría, más que dar un pensamiento mío, yo invitaría a quienes están viendo esto a leer al maestro Adolfo Alvarado Belloso, que en sus trabajos y en sus obras, pues, abre la mente a los procesalistas o a quienes pretenden ser procesalistas o a quienes sencillamente quieren conocer más sobre el derecho procesal, porque lo hace desde una perspectiva práctica que es útil. Yo estoy acá en Venezuela y les puedo contar que a mí un libro del profesor Adolfo Alvarado Belloso me sirve para resolver un problema en tribunales acá, un problema en un arbitraje internacional, de manera que es algo muy, muy, muy útil desde un punto de vista práctico. Y por supuesto, la idea central de la libertad, creo que es una idea muy bonita por la que debemos seguir, a que lo cultiven, a que lo rieguen y que sí da frutos, que sí a veces da frutos y bueno, vale la pena. Muchas gracias. Bueno, no era que me hablaras de mí, ¿no? Pero te agradezco mucho el pensamiento final. Un abrazo fuerte, querido. Hasta pronto y suerte ya en tu nuevo examen en los próximos días. Un abrazo fuerte y hasta siempre. Gracias. Un abrazo.